Damos una bienvenida a nuestros amigos del canal ABC Prodein Provida. Y de igual manera saludamos a nuestro amigo Jordi Pacheco, quien nos acompañará en nuestro tema de hoy. El tema para hoy es derechos y deberes. Jordi, bienvenido. Muchísimas gracias, Lorena. Como siempre, un gusto estar aquí. Y así es, el tema es padres de familia, derechos y deberes. Te doy la palabra, Lorenita, para que tú puedas empezar. Muchas gracias, Jordi. Pues qué importante, qué interesante es hablar sobre este tema que muchas veces lo pensamos que es para el mundo entero, ¿cierto? Que los derechos es para con nosotros y pero de deberes no hablamos nada. Entonces, miremos ahora dónde, aprendamos un poco, recordemos un poco dónde se gestan los derechos, cuál es mi misión, cuál es mi obligación también, porque tenemos muchas obligaciones que a veces queremos transferirlas y eso no se puede, Jordi. Así Realmente, es. como padres de familia, tenemos mucho por cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque Así necesitamos es. una sociedad viva, una sociedad que sea consciente, una sociedad llena de amor y también que dé mucho amor. Jordi, ¿qué te parece si iniciamos entonces con conociendo un poco sobre esto, ¿no? Pero para poder vivir las cosas tenemos que conocerlas. Nosotros Así es. tenemos una fuente como católicos, tenemos una fuente donde podemos conocer desde la verdad, Sagrada Escritura, Magisterio de la Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica. Y mira que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2203, nos dice que ahí surgen, ¿de dónde surgen esos derechos y esas obligaciones de los padres? Miremos, Jordi, que en este numeral no lo dice muy claro. Lo voy a leer para que no perdamos coma ni puntos y que lo podamos vivir. Claro que sí. Al crear, al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas en igualdad, iguales en dignidad. Sus miembros son personas iguales en dignidad para el bien común de sus miembros y de la sociedad. La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y deberes. Mira que está muy bien explicado, muy bien dicho. Y cuéntanos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, así es, Lorena. El magisterio y el catecismo siempre son una buena guía, ¿no? Pero muchas veces requiere entenderlo un poquito más, ¿no? Recordemos que catecismo, el magisterio, si bien es cierto que si nos hablan desde una óptica de la fe, no significa por eso que no tengan una base de razón, ¿no? Y Así es. el numeral que tú has leído lo dice muy claramente, los derechos y deberes surgen de la dignidad humana, ¿ok? Surgen de la dignidad humana. El catecismo va a decir que es dada por Dios, pero todos concordamos en que los derechos surgen de la dignidad del ser humano. Tanto es así que la Declaración de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, dice lo mismo, que los derechos se basan en la dignidad humana, ¿ok? Ahora, en eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, los derechos no surgen del Estado. Los derechos no nos los da el Estado. El Estado simplemente me reconoce esos derechos que ya tengo, esos bienes inalienables que yo ya poseo. Por ejemplo, la vida, la libertad, el trabajo, ¿vale? El Estado me los va a proteger. Y junto a esto, vamos a decir así, derechos que la persona posee, se van a unir los derechos de esa persona que se va a convertir en padre de familia, ¿no? Por ejemplo, está el derecho a la libertad, que esa persona posee, se convierte en padre de familia y va a ejercer el derecho a la libertad de escoger la educación que crea más conveniente a sus hijos. ¿Ok? Va a ejercer el derecho a tener la familia, ¿ok? De la mejor manera posible, ¿vale? Dentro de, vamos a decir así, un marco de dignidad, ¿vale? Entonces, estos deberes y derechos de los padres de familia es muy importante que digamos que surgen de la misma naturaleza humana. El Estado lo único que puede hacer al respecto es reconocerlos. No los puede, vamos a decir así, inventar, porque a día de hoy está muy de moda, Lorenita, que bueno, es derecho lo que está escrito, ¿no?
Si no está escrito en la ley, entonces no es derecho. Esto sabemos que es un grave peligro. ¿Por qué? Porque nuestros derechos estarían en las manos de los políticos de turno. Y yo estoy seguro que a nadie le gustaría que sus derechos estén en las manos del político de turnos, porque es algo muy peligroso. Entonces, vamos a decir que los derechos van a surgir de la misma naturaleza humana, el Estado simplemente los va a reconocer, y junto con estos derechos de la persona tenemos los derechos de los padres de familia. No sé, Lorenta, si tú quieres añadir algo más. Sí, no, lo importante, ¿no? Lo importante que es tener esa claridad, porque lo que decíamos al inicio, si no estamos esperando y sobre qué realidad, si no hemos reconocido cuál es lo que necesariamente tenemos, ¿no? A lo que tenemos derecho, pues por decirlo así. Y se nos olvida también esa dignidad de la persona. No, me parece muy bien. Muchas gracias, Jordi, por esa claridad. Claro que sí, Lorenita. Y si te parece, podemos también hablar de una característica de estos derechos, y es el hecho de que son intransferibles, ¿no? Transferible. La escuela, el Estado, la sociedad ejercen un papel, un rol subsidiario respecto a los derechos de los padres de familia. ¿Por qué? Subsidiario en el sentido de que ayudan a que la persona pueda ejercer de la mejor manera ese derecho, ¿ok? Recordemos que un derecho es, vamos a decir así, un bien, una garantía, y el deber va a ser la obligación de cuidar, promover, proteger ese bien, ¿vale? Por ejemplo, el derecho a la vida va a tener el deber, la obligación de cuidar la vida y la propia salud, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado, la sociedad, solamente desempeñan un rol subsidiario, un rol de ayuda para que ese papá, esa mamá puedan ejercer bien su función de papá, su función de mamá, ¿ok? Ojo, de ayuda, no lo sustituyen, no lo pueden reemplazar, ¿vale? Lo digo porque hoy en día está muy de moda los atentados justamente contra los derechos de los padres de familia, y es el Estado el que nos va a decir en pocas palabras que tu padre de familia eres un descerebrado, no lo dice explícitamente así, pero es lo que va a decir a fin de cuentas, ¿ok? Que tú no sabes cómo educar a tu hijo, así que soy yo el que te lo va a decir, ¿no? Y para eso, toma, aquí tienes todos, vamos a decir, todos los proyectos, con todo el enfoque de género que yo te digo, toda la ESI que yo te digo, ¿bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Estado simplemente ayuda, pero si el padre de familia no desea o no está de acuerdo, no comulga con esa forma de ayuda, con esa forma de pensar que se le ofrece, tiene todo el derecho y el deber, muy importante, de oponerse y rechazarlo. No sé, Lorinda, ¿qué más nos puedes decir al respecto tú de este punto? Sí, mira que aquí también quiero hacer como énfasis en esto, ¿no? Hoy vemos muchos hogares de jóvenes, ¿no? Que los constituyen padres de ¿Sí? familia jóvenes. ¿Sí? Y esto también es como que les hace pensar en que el trabajo, no hay tiempo, hay obligaciones económicas. Entonces también estamos como dejando a los abuelos esa responsabilidad que es ¿Ah? nuestra. Esos Sí, deberes y esos derechos, venga, estamos hablando, se gestan en la familia, se gestan en mi hogar. Más adelante el programa vamos a mirar por qué hay que dar esta respuesta como padres de familia. Es intransferible. Esta educación, esto no se lo podemos dejar a nadie más. ¿Por qué? Porque nos han dotado a nosotros para poderlos hacer vida en nuestros hijos, en nuestra familia. Ahí sí quería como tomar esto que lo tengamos en cuenta, Jordi, ¿no? porque se ve muy a menudo en que Así los es. padres jóvenes estamos queriendo entregar toda nuestra misión y nuestra tarea, ¿no? Sí, 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 y de suyo, yo diría que eso no solamente se debe a, vamos a decir así, el tipo de sociedad en la que nos movemos, ¿no? Quizás en la que los dos tienen que trabajar las 8 horas, literalmente no alcanza para una nana. No, 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 sino que muchas veces se debe a una falta de madurez Mm, del mismo matrimonio. O sea, hay que reconocer, ¿no? A veces puede ser por motivos serios y otras veces puede ser por incapacidad e inmadurez, que es justamente a lo que nos estamos refiriendo, que me parece ahora mismo, ¿verdad, Lorenita? sí. Eh, y yo me atrevería a decir que esto también va a ser un producto de esta usurpación de el derecho a la educación que tienen los padres de familia, usurpación por parte del Estado, que se pueden educar en tema de sexualidad a los jóvenes
y sabemos que es una forma de educar, entre comillas, que no es otra cosa que deseducar en sexualidad, que va a tener como consecuencia, entre otras cosas, muchos embarazos no deseados. Es ahí donde tenemos, ya no digo jóvenes, sino incluso adolescentes, ¿ok? Que son padres, que son madres, y evidentemente ser padre y ser madre requiere un mínimo de madurez, al menos, ¿no? Requiere un mínimo de madurez para que yo pueda justamente educar a mi hijo. Más adelante vamos a hablar de esto, bien, pero no voy a poder hacerlo si antes yo no estoy mínimamente educado. Y digo mínimamente porque la educación, tal como la entendemos nosotros, es algo que se adquiere a lo largo de toda la vida, ¿vale? Entonces, yo me atrevería a decirle ahorita que esta falta de madurez, si bien es cierto, se debe a muchos factores, lo que son muchos los factores familiares, sociales, pero aquí específicamente en el tema que estamos tratando, yo creo que también se debe a la usurpación que el Estado hace del derecho a la educación, es un derecho que le corresponde solamente a los padres de familia. No sé qué opinas tú, Lorena. Totalmente de acuerdo porque es que de hecho, ¿no? Estamos recordando es nuestra responsabilidad. Mira, nadie más tiene que dar respuesta de esa crianza de los hijos, sino de los padres de familia. Entonces, es aquí donde tenemos que fortalecer nuestros conocimientos, la verdad, lo que tú estás diciendo, ¿no? Si no, llegan de afuera a influir en nuestros hijos, en el crecimiento, en esa madurez también nuestra, o sea, es porque todos seguimos en ese crecimiento, Jordi. Entonces, mira que si no tenemos ese conocimiento, pues, de nosotros mismos, ¿no? Y no vamos a poder fortalecernos y poder crecer, tanto como padres de familia, acompañando también a nuestros hijos. Pues bien, Jordi, y para ese crecimiento es en todos los aspectos, porque en ese plano espiritual también hay un regalo muy grande, lo que es ese afecto, ¿sí? Esa responsabilidad que tenemos también como hijos, como para nuestros padres, el honor que tenemos que darle a nuestros padres. Y en ese plano también se nos ha dado un mandamiento. Hablemos un Eso. poquito también de ese cuarto mandamiento, porque nos va a ayudar a crecer, Jordi, y ese es de honrar a padre y madre, que también podemos hablar sobre ello. Así es, honrar padre y madre es vamos a decir así, un mandamiento, tú lo has denominado un regalo, me parece muy interesante, porque en realidad es lo que son los mandamientos, son regalos, que nos van a ayudar justamente a desenvolver nuestra labor, a realizarnos como persona, para después, si llegamos a la altura, ser santos y asemejarnos a Dios, ¿no? Pero en caso de que no lleguemos a eso, igual nos siguen ayudando a realizarnos como persona, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El cuarto mandamiento dice honrar padre y madre, ¿no? Y es un mandamiento que va dirigido explícitamente a los hijos, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás una vida próspera y feliz, ¿no? En algún sitio de la Sagrada Escritura habla así. Pero hay que decir que de una u otra forma, indirectamente también afecta a los padres de familia, en el sentido de que tengo que ser, vamos a decir así, honrable. No puedo ser una desgracia andante. ¿Ok? Tengo que facilitarle esa tarea a mis hijos, de que yo sea, vamos a decir así, amable, susceptible de ser amado en el sentido de la palabra, ¿no? Que sea yo honrable, susceptible de ser honrado. Es decir, que yo sea una buena persona. Y esto, Lorena, es una tarea muy difícil. No digo para los padres de familia de hoy, sino para los padres de familia de siempre. ¿Ok? Ser modelo, ser ejemplo, es algo muy complicado, ¿vale? Porque, vamos a decir así, la madurez se puede incluso entender como, vamos a decir así, el culmen o la consecuencia de la vivencia de una serie de virtudes o de múltiples virtudes, ¿no? Lo cual es difícil, ¿vale? Lo cual es difícil. Entonces, este mandamiento, queridos amigos, honrar padre y madre, si bien es cierto que va dirigido a los hijos, es muy importante que sepamos que también nos obliga a nosotros, a los padres de familia. No sé qué opinas tú, Lorena. Sí, totalmente de acuerdo, porque imagínate que es aquí donde se vive esa coherencia, ¿no? Hablamos ahí, empezamos a hablar como de esa coherencia que necesitamos vivirla y en esa coherencia tenemos un programa que también me salgo un poquito de aquí, hago un paréntesis para invitar a nuestros amigos
a que visiten en nuestro canal. Hay un programa en el que hablamos, hacemos la diferencia de autoridad y autoritarismo. Entonces, en ese programa hablamos muy concretamente del tema, pero trayéndolo en este momento, esa autoridad es esa coherencia con la, como tú bien lo dices, no, no es fácil, pero si yo trato de vivirlo, lo que es, lo que necesito vivir, mis responsabilidades, ahí estoy mostrando también esa autoridad pues que necesito sobre mis hijos. No, no con un regaño, no con un trato duro, no, sino que todo lo que les necesitamos transmitirle, lo estamos viviendo nosotros mismos, ¿no? Esa afectividad, esas relaciones en la familia, todo esto va a ser tan mínimo, pareciera tan mínimo, pero nos va a ayudar ahí también a poder vivir ese amor en el hogar. Así es, Lorena. Y de eso yo, es muy interesante la etimología de la palabra autoridad, ¿no? La palabra autoridad etimológicamente va a significar sacar, mejor dicho, sí, tener la capacidad de sacar lo mejor del otro. Va muy ligado a la palabra también educación, ¿no? Se podría decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Para yo lograr esto, en un ser humano, porque estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de sacar de un pozo, no, no. Para yo poder lograr esto, necesito ser, como tú bien has dicho, ejemplo, porque yo logro sacar lo mejor del otro no por un discurso, no por un regaño, no por las palabras, sino por el ejemplo, ¿no? Como dicen, las palabras mueven, los ejemplos arrastran, ¿no? Entonces, es ahí donde se da una relación estrecha, Lorenita, entre autoridad y dignidad, ¿no? Sabemos que existen dos tipos de dignidades, la ontológica y la moral. Nosotros aquí hablamos de la moral. La dignidad moral es aquella que se adquiere con la realización de obras buenas y se pierde con la realización de obras malas. Si bien es cierto, todos tenemos dignidad por ser seres humanos, no todos tenemos dignidad moral y por tanto no todos vamos a tener autoridad moral. ¿Por qué? Porque la dignidad moral, es decir, el buen comportamiento, la buena vida, en el sentido de una vida virtuosa, es lo que va, vamos a decir así, a preceder, lo que va a dar peso, lo que va a dar respaldo a la autoridad. ¿Ok? De nada sirve que yo, no sé, se me ocurra a mí dar un consejo, pero resulta que yo soy todo lo opuesto a ese consejo de mi vida cotidiana. Evidentemente, allí no hay autoridad moral. ¿Por qué? Porque no hay una dignidad moral, no hay un buen obrar detrás. ¿Ok? Y esto es justamente lo complicado, creo yo, Lorenita, dentro de una familia y por lo que se refiere específicamente a los padres y madres de familia, ¿no? Y justamente porque es tan complicado, a día de hoy muchos padres y madres como que desisten de esta responsabilidad que tienen, ¿ok? Justamente, ¿por qué? Porque es difícil. Y en vez de ser padre y ser madre, quieren ser amigos de sus hijos, quieren ser solamente amigas de sus hijas, ¿no? Y esto es un grave problema, porque si bien es cierto que dentro de la relación con mi hijo tiene que haber, vamos a decir, aspectos de amistad, tiene que haber confianza, ¿ok? Tiene que haber una sana intimidad, cariño. Sí, es cierto, pero también es cierto que yo nunca voy a ser solo su amigo o su amigo. Yo voy a ser siempre su padre o su madre, ¿no? Como se dice, la relación entre dos amigos es una relación horizontal. Son dos iguales, ¿no? Mi hijo con su amigo están al mismo nivel, ¿no? Pero la relación entre un padre y su hijo o una madre y su hija nunca es una relación de iguales. Es una relación vertical. Aunque no nos guste, porque hoy en día está muy de moda una falsa humildad de no querer ser más que el otro, ¿no? Para algunas cosas, porque para otras, sí, con mucho gusto, ¿no? Pero entonces como que no nos gusta estar por encima del otro, no. Pero no es que yo quiera estar, es que yo estoy, ¿ok? Porque desde el momento que soy mamá, desde el momento que soy papá, ya estoy, ¿ok? Por encima del otro en el sentido de que tengo una autoridad sobre el otro. Es una autoridad que es difícil de llevar. ¿Por qué? Porque se trata de sacar lo mejor del otro con mi ejemplo, ¿ok? Se trata de sacar lo mejor del otro con mi ejemplo, no con palabras. Palabras las puede decir cualquiera. Es decir, si quiero que mi hijo sea un hombre ordenado, yo tengo que ser ordenado. Eso es difícil. Si quiero que mi hijo sea un hombre que defiende la verdad, yo no tengo que mentir. Nunca. Es difícil.
¿Por qué? Porque el hijo no te ve solamente afuera, te ve dentro de la casa también. ¿Ok? Entonces, justamente porque es tan complicado, muchas veces los padres de familia como que tienden a quitarse responsabilidad. ¿Por qué? Porque sobre todo también porque llegan los hijos a una edad en la que no les gusta ser corregidos. Bueno, en realidad en ninguna edad les gusta ser corregidos, ¿no? Pero llega una edad en la que tú corriges al hijo y el hijo te dice, ya no te quiero, ¿no? Ya no te quiero. Y eso al padre o a la madre, lo puede hasta derrumbar, ¿no? Y llega un momento en que dice, bueno, quizás sea momento de aflojar un poquito aquí las cuerdas, ¿no? Y aquí hay una cosa, y aquí tenemos que decir una cosa, Lorenita, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Ya te doy la palabra, disculpa que esté hablando tanto. Nosotros como padres y madres de familia tenemos la obligación de mostrarle el bien, mostrarle el camino correcto a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y si ellos después no quieren seguirlo, que no lo sigan. Pero si mañana más tarde se estrellan y se desgracian la vida, que sepan que papá y mamá les dijo cómo iba el asunto, les dijo cómo era la vida, les dijo qué era lo correcto hacer. Y libremente, si quieren, podrán volver a su padre y a su madre, que siempre lo va a estar esperando. A imitación de la figura de Dios Padre, ¿no? Hasta que nos muramos, al menos. Bien, entonces, Así es. justamente es lo difícil de esta autoridad, que tiene que ir acompañada de una dignidad, ¿ok? Y es algo irrenunciable. Esto es otro gran deber y otro gran derecho de los padres de familia. Te devuelvo la palabra, Lorenita, disculpa. Así es. Bueno, Jordi, esto, el tema que tú estás en este momento hablando sobre esa autoridad, también te hace pensar como padre de familia, y lo digo por experiencia propia porque soy mamá, también en que esa autoridad, perdón, en que ese ejemplo va conllevando a tus hijos, ¿no? Los va acompañando y a ellos los va llevando también es necesario vivir esa sana autoridad. ¿Por qué? Porque ahí también ellos van a empezar a encontrar su misión, su vocación, ¿sí? Todo esto, lo que tú bien dices, esa relación vertical, el que me creó, Dios, con lo que yo estoy viviendo, el ejemplo que debo, que es mi obligación, darle el mejor ejemplo a mis hijos, los voy acompañando y los voy como orientando, ¿no? En lo que ya viene, en ese crecimiento. Y vamos mirando que todo lo que tú has dicho, lo vamos recogiendo para que estos hijos, aunque no les guste muchas veces, como tú bien lo dices, porque no nos gusta que nos corrijan, ¿cierto? Pero esto nos va a ayudar a que vamos caminando, que sigamos caminando y a corto, a mediano o a largo plazo, vamos encontrando esa vocación y esa misión. Ahí también, Jordi, es muy importante que nosotros vivamos esos deberes y esos derechos. Mira, porque ya pasaríamos como a este punto también del programa, en que ya también por tiempo vamos finalizando y sí quisiera que habláramos de esa vocación. Nosotros tenemos la responsabilidad, Jordi, como padres de familia, de seguir ese acompañamiento. Y mira, qué bueno que pudimos hablar de esa autoridad, porque cuando nuestros hijos se encuentran la vocación o llamado al matrimonio o a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, es porque ya han traído un conocimiento anterior y una vivencia para poder encontrar lo que satisfactoriamente va a ser de su vida. Entonces, todo va hilado, todo tiene un trasfondo y lo más importante es que eso, lo que hemos hablado, el mandamiento, los regalos, el don de Dios, lo llevemos allá, a ese caminar y que nuestros hijos sigan la verdad que es Jesús. Es Así, como mira, va hilado y es en nuestra vida, desde ese santo matrimonio, desde esos hijos que son un don, en que tenemos que ir encaminando todo este tema. No está aislado de nuestro cotidiano vivir. Mira que lo podemos vivir y lo debemos, es nuestra mayor responsabilidad porque es ahí cuando ya entregamos los hijos a una sociedad, vuelvo y repito, tanto religiosa, ¿sí? O familiar, a una vida de familia, ya vamos a estar tranquilos, como tú bien lo dijiste, porque ya hemos dado lo mejor que teníamos que dar.
Sí, Lorena, esto es otro gran deber de los padres de familia, ¿no? Ayudar a que el hijo descubra su vocación, ¿no? Que descubra el sentido de la vida. Hoy en día tantos chicos por ahí perdidos. Hace poco hicimos, queridos amigos, con Rosalba, un programa que se llama Profesión y Vocación. También pueden ir a verlo, ¿no? Porque hoy en día tantos chicos que una carrera, otra carrera, no acaban nada, o estudian un montón de cosas, pero después no les gusta ejercer nada, ¿no? Entonces, justamente los padres de familia tienen el deber de ayudarles a sus hijos a descubrir la vocación, ¿no? Y muy importante en el hecho de descubrir la vocación es el hecho de que lo material no es lo primero, ¿ok? Sino que decimos que la vocación de todos es seguir a Cristo, la vocación de todos es la santidad. Fíjate, yo aquí podría incluso rebajar el listón y decir, no, no, la vocación de todo ser humano es la autoperfección, desde un punto de vista filosófico, podríamos decir, ¿no? Es la autorrealización. Pero no, ahora voy a decir es la santidad, es seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque para llegar a la santidad es como que te necesitas como requisito previo, vamos a decir así, la realización. Sin realización humana no puede encajar la santidad, ¿ok? Porque la realización meramente humana se queda en las virtudes morales, ¿ok? Que está todo muy bien, es algo que viene de los griegos, ¿no? Y lo cosa que está súper bien. Pero cuando hablamos de santidad, es que la grandeza de esa persona, de ese hijo tuyo, de esa hija tuya, se dispara a otros niveles. La manera de ver el mundo está a otros niveles. Entonces, la vocación de todos es seguir a Cristo, la santidad, ¿ok? No es necesariamente ser médico, no es necesariamente ser ingeniero, ¿ok? Si tú ves que puedes servir a Cristo de la mejor manera siendo ingeniero, estupendo, métete a la ingeniería y sé el mejor ingeniero del mundo. Si crees que es en la medicina, estupendo, y sé el mejor. ¿Por qué? Porque justamente ser católico significa ser como Dios. Tienes que ser grande, tienes que ser el mejor. No podemos ser mediocres, ¿ah? Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser mediocre. Pero si Dios a mí me ha dado la oportunidad de estudiar algo, no va a decir, no, yo soy humilde, prefiero sacarme un cero. No, eso no es humildad, eso es tontería, ¿ok? Eso es mediocridad, ¿vale? Entonces, eh, la primera vocación es seguir a Cristo, ¿ok? Y dentro de este seguir a Cristo, se nos enseña que se puede hacer de dos clásicas formas, ¿no? Y ya con esto vamos terminando el programa, ¿no? La vida matrimonial o quizás la vida religiosa. Y para esto, Lorena, me interesaría decir a mí que es importante que los padres inculquen en los hijos el deseo de un discernimiento vocacional, ¿ok? Un discernimiento vocacional, sea para el lado que sea, ¿eh? Pero para esto ayuda mucho ver si Dios a uno le llama para la vida religiosa o sacerdotal, ¿no? Darse un tiempo, ¿ok? Un año, 2 años, que no van a ser perdidos, al contrario, eso va a repercutir de forma positiva a lo largo de toda la vida. Esto lo conozco no solamente de propia experiencia, sino de experiencia de muchos otros jóvenes, varones y mujeres, ¿ok? Que por haberle dedicado un año o 2 años a ver si Dios los llamaba, después se dieron cuenta que Dios no los llamaba a la vida religiosa, pero eso les ayuda de forma increíble, incluso en la vida matrimonial, ¿eh? Esto es muy importante. Entonces, una cosa importante, que los padres de familia inculquen en sus hijos el deseo de discernir vocación, ver si Dios los llama a la vida religiosa o la vida sacerdotal, y si no, que después empiecen a ver, vamos a decir así, cómo desarrollar esa otra vocación de laicos en el mundo, ¿vale? Y ya con esto, Lorenita, termino, te devuelvo la palabra, pero no quería dejarlo pasar porque sí, te doy la razón, considero que es un gran deber de los padres de familia. Así es. Claro que sí, porque la satisfacción que encuentran nuestros hijos, y lo digo por experiencia propia, porque tengo hijas ya profesionales, entonces esa satisfacción que ellas encuentren, vas a encontrar la respuesta de tu trabajo, de lo que hiciste por tus hijos. ¿De cara a quién? De cara a Dios. Eh, entonces, pues Jordi, no siendo más, El el tiempo tema, se el va. tiempo, es el tiempo porque hay mucho más por decir, pero es el tiempo el que nos obliga a cortar, pues agradecerte, decirte muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, nos ayudan a ampliar mucho nuestra mente y lo que tenemos, ¿no? Esa misión como padres de familia. Dios los bendiga, los que los esperamos en nuestro canal. Visítenos, por favor, si les gustó el programa, dele me gusta y compártanlo con sus amigos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas Hasta la gracias. próxima.